El ejercicio 5 dice lo siguiente. La variación estándar de energía libre de la hidrólisis del ATP a pH 7 es de menos 7,7 kilocalorías por mol a 25 grados Celsius. La variación de energía libre en las condiciones celulares puede ser hasta de menos 13,9 kilocalorías por mol. ¿Cuál es el valor de la relación ATP, o sea, concentración de ATP sobre concentración de ADP por concentración de fosfato inorgánico, requerida para obtener tal variación de energía libre de hidrólisis del ATP? Entonces, primeramente saco los datos que tengo, ¿verdad? Me da el ejercicio cuál es el delta G estándar, que es menos 7,7 kilocalorías por mol. Me da el delta G real, que es menos 13,9 kilocalorías por mol. Y me pregunta esta relación, ATP sobre ADP por fosfato inorgánico. Entonces, primeramente recordar otra vez la reacción de la hidrólisis del ATP, cuáles son mis reactivos, cuáles son mis productos. Utilizamos la fórmula que relaciona delta G real con delta G estándar y con el cociente de reacción, porque este cociente de reacción sería la relación que me está pidiendo. Entonces, voy a ir reemplazando por los datos que tengo. Delta G real me dice que puede llegar a ser hasta menos 13,9, entonces voy a usar ese valor. Pero voy a usar en calorías por mol, o sea, voy a multiplicar por 1000. En este caso le puse menos 13,9 por 10 al cubo. Entonces, este es el delta G real que me da el ejercicio, es igual al delta G estándar que también me da el ejercicio, que es menos 7,7 por 10 al cubo, también pasé a calorías, multipliqué por 1000. Y esto hago porque R, la constante de los gases, está en calorías. Entonces, para no pasar esto a kilocalorías, convertí delta G real y delta G estándar a calorías. Con eso tienen que tener mucho cuidado porque puede pasar que les den kilocalorías, pero R está en calorías. Entonces deben convertir todo a la misma unidad de medida. Entonces sería más R 1,987 por la temperatura, que es 25 grados Celsius, pasado a Kelvin 298, por el logaritmo natural de Q. Entonces vemos la reacción, Q es igual al producto de la concentración de los productos, es decir, concentración de ADP por concentración de fosfato inorgánico sobre concentración de ATP. Y podemos ver ya que esta relación que yo tengo en la fórmula es la inversa de la relación que me está pidiendo. Entonces, primeramente yo voy a hallar esta relación y luego voy a hacer la inversa para obtener el valor que realmente me pide el problema. Entonces acá vamos despejando. Paso al otro miembro, menos 7,7 por 10 al cubo va a pasar con signo positivo. Entonces hago esta resta, que sería menos 13,9 por 10 al cubo más 7,7 por 10 al cubo. Eso sale menos 6200, es igual a 1,987 por 298 por el logaritmo natural de la relación. Entonces acá hago esta multiplicación y luego paso al otro miembro dividiendo, me queda así. Entonces, luego de realizar este cociente, hago el shift logaritmo natural de este cociente, o sea, el antilogaritmo natural de este cociente, para poder obtener el valor de la relación. Entonces acá sería menos 6200 dividido 1,987 por 298, y ese valor que obtengo es menos 10,47. Entonces, en la calculadora ponen shift logaritmo natural de menos 10,47, y ahí vamos a tener el valor de la relación que corresponde al valor de Q de la hidrólisis del ATP, que da un valor de 2,835 por 10 a la menos 5. Entonces, como me pide la relación ATP sobre ADP por fosfato inorgánico, tenemos que recordar que acá sería sobre 1. Entonces, para invertir
Invertimos em, estos valores para que ATP esté ahora en el numerador y ADP y fosfato inorgánico en el denominador. Lo que hago es 1 dividido 2,835 por 10 a la menos 5. Y eso da un valor de 35.268,46. Ese es el valor de la relación entre la concentración de ATP sobre ADP por fosfato inorgánico. Entonces ese es el resultado que nos está pidiendo el ejercicio. Siguiendo entonces con ese mismo ejercicio, tenemos el apartado 5.1. El delta G estándar negativo en este caso significa que el ejercicio nos hablaba de un delta G estándar igual a menos 7,7 kilocalorías por mol. Entonces, ¿qué nos quiere decir ese signo negativo? La opción A dice, para que la reacción esté en equilibrio, la concentración de ATP debe ser igual a la concentración de ADP, debe ser igual a la concentración de fosfato inorgánico, igual a 1 molar. Entonces, esa opción no es correcta porque para que esté en equilibrio, delta G tiene que ser igual a 0. Esta condición que nos está hablando de la concentración igual a 1 molar es para que consideremos la condición estándar, pero no para que esté en equilibrio. En el equilibrio, delta G estándar es igual a 0 y delta G también es igual a 0. La opción B dice, en el equilibrio tenemos que el producto entre la concentración de ADP y la concentración de fosfato inorgánico, es decir, los productos, tenemos en mayor concentración que ATP, que es el reactivo. Entonces, cuando delta G estándar es negativo, sabemos que la constante de equilibrio es mayor que 1, porque hay una relación entre delta G estándar y la constante de equilibrio. Entonces, delta G estándar negativo, constante de equilibrio mayor que 1, eso quiere decir que en el equilibrio hay más producto que reactivo. ADP y fosfato inorgánico son los productos y ATP los reactivos, o sea, el reactivo. Por eso la opción B es la opción correcta. La opción C está mal porque en el equilibrio me dice que ocurre lo contrario, que hay más reactivo que producto. Eso no es así. La opción D me dice que en el equilibrio la relación es 35.268, o sea, el resultado que obtuvimos, pero esa relación no se da en el equilibrio. Se da cuando el delta G real es de menos 13 kilocalorías por mol, o sea, cuando no es la condición de equilibrio. Entonces la opción correcta es la B. El ejercicio 7 nos dice calcular la variación de energía libre de la reacción catalizada por la enzima fosfoglucomutasa si las concentraciones a 37 grados Celsius y pH 7 en el tejido muscular del diafragma son glucosa 6-fosfato igual a 1 por 10 a la menos 4 molar y glucosa 1-fosfato igual a 3 por 10 a la menos 5 molar. La constante de equilibrio de la reacción es 17 y la reacción catalizada por dicha enzima es la siguiente. Entonces, esta es la reacción catalizada por la glucosa, por la fosfoglucomutasa. Convierte la glucosa 1-fosfato en glucosa 6-fosfato. Primeramente, convertimos la temperatura que tenemos en grados Celsius, pasamos a Kelvin. En este caso es 37 grados Celsius, por eso vamos a usar 310 Kelvin como temperatura. Primeramente vamos a calcular delta G estándar con esta fórmula. Delta G estándar es igual a menos RT por logaritmo natural de la constante de equilibrio. Es importante recalcar que delta G estándar es la que se relaciona con la constante de equilibrio. Entonces acá no puede ser delta G real o fisiológico. Tiene que ser delta G en condiciones estándar para que yo pueda usar esta fórmula. Entonces, reemplazamos menos 1,987, que es el valor de R, por 310, que es la temperatura, por el logaritmo natural de 17, que ya me da el ejercicio. Y sale un valor de delta G estándar de menos
1745,17 calorías por mol. Entonces, ¿por qué calculamos delta G estándar? El ejercicio nos pide calcular delta G real. Y la fórmula para calcular delta G real o delta G fisiológico es igual a delta G estándar más RT logaritmo natural de Q. Entonces yo necesito primeramente saber el delta G estándar, por eso hicimos este paso previo. Al ir reemplazando, delta G real es mi incógnita, entonces digo que es igual a menos 1745,17, que fue lo que hallamos recién, más 1,987 por 310 por el logaritmo natural de Q. Q es igual a la concentración de productos sobre reactivos en condiciones que no son las del equilibrio. Entonces nos da el ejercicio la concentración de glucosa 6-fosfato, que sería el producto, que es 1 por 10 a la menos 4, y el reactivo glucosa 1-fosfato, la concentración que tenemos es de 3 por 10 a la menos 5 molar. Entonces, estas son las concentraciones en las que se encuentran productos y reactivos en este tejido en la condición que no es aún el equilibrio. Entonces acá hacemos esta división, luego hallamos el logaritmo natural y nos da un valor de 1,204. Entonces multiplicamos eso por 310 por 1,987 y nos da este valor. Entonces delta G real o fisiológico es igual a menos 1745,17 más 741,63. Finalmente, delta G real es igual a menos 1003,54 calorías por mol. Entonces, ese ya es el resultado que nos pide el ejercicio. La variación de energía libre. Cuando tenemos estas concentraciones de glucosa 6-fosfato y de glucosa 1-fosfato. Luego tenemos, siguiendo con el mismo ejercicio, que pregunta, en este caso lo que ocurre es que en las condiciones reinantes en la célula, y nos da una serie de opciones. Las condiciones reinantes en la célula se refiere al delta G real, ¿verdad? Esa es la condición en la que se encuentra la célula en ese momento. La opción A dice, la reacción es más favorable que en condiciones estándar, puesto que hay más productos que reactivos. Entonces acá tenemos que comparar el valor de delta G real con el valor de delta G estándar. Vemos que delta G estándar tiene un valor más negativo, ¿verdad? El valor numérico es mayor, menos 1700, y delta G real es menos 1003. Entonces, mientras más negativo sea el valor de delta G, más favorable va a ser la reacción. Entonces, en este caso, la reacción es más favorable en condiciones estándar que en las condiciones celulares, porque es más negativo delta G estándar. Por eso la opción A no es correcta, porque me dice que en la condición celular es más favorable. La opción B dice la reacción es más favorable que en condiciones estándar, puesto que hay más reactivos que productos. Lo mismo descartamos porque me vuelve a decir que en las condiciones celulares es más favorable. Ya dijimos que no es así. La opción C, la reacción es menos favorable que en condiciones estándar, puesto que la concentración de productos es mayor que la concentración de reactivos. Entonces, esta sería la opción correcta, porque me dice que la reacción es menos favorable que en condiciones estándar, cosa que ya dijimos porque el delta G real es menos negativo, por eso es menos favorable. Y vemos que en las condiciones de la célula yo tengo más producto. 1 por 10 a la menos 4 es mayor que 3 por 10 a la menos 5. Y 1 por 10 a la menos 4 es la concentración de la glucosa 6-fosfato, que sería el producto. Entonces, por eso la reacción es menos favorable, porque hay más producto que reactivo. La opción correcta es la C. La opción D me dice que la reacción es menos favorable, cosa que está bien, pero me dice que es debido a que hay más reactivo que producto, y no es así. En ese caso estaría favorecida la reacción, más favorecida. Entonces la opción correcta es la C.
Continuando con el mismo enunciado, dice el siguiente planteamiento. El aumento de insulina en respuesta a una ingesta de alimentos ricos en hidratos de carbono tendrá como efecto, y me habla de si el valor de delta G real se va a hacer más negativa o menos negativa cuando aumente la concentración de insulina. Bueno, para esto tenemos que recordar un poco lo que sería el metabolismo de los carbohidratos. Ya dijimos que la fosfoglucomutasa cataliza la reacción de conversión de la glucosa 1-fosfato a glucosa 6-fosfato, pero también cataliza la reacción inversa. Bueno, lo que ocurre es que después de una comida, entonces después de ingerir alimentos ricos en hidratos de carbono, como dice el enunciado, tenemos que va a aumentar la concentración de glucosa, ¿verdad? Los hidratos de carbono que consumimos se van a convertir a glucosa, va a aumentar la glucosa en la sangre, la glucosa va a entrar en la célula y cuando la glucosa entra en la célula, la glucosa se fosforila para dar glucosa 6-fosfato. Entonces, acá ya estamos hablando de lo que ocurre con la glucosa dentro de la célula. Entonces, al aumentar la concentración de glucosa 6-fosfato, la enzima fosfoglucomutasa va a convertir la glucosa 6-fosfato en glucosa 1-fosfato. Entonces, como les dije, esta reacción es reversible. La misma enzima cataliza ambas reacciones, pero dependiendo de qué tenga más en ese momento, de si hay mayor concentración de glucosa 6-fosfato o de glucosa 1-fosfato, va a estar favorecido un sentido de la reacción. Entonces, como en este caso, luego de ingerir alimentos ricos en hidratos de carbono, vamos a tener que va a aumentar la concentración de glucosa. Eso va a hacer que aumente la concentración de glucosa 6-fosfato dentro de la célula. La reacción se va a desplazar hacia la izquierda, favoreciendo la formación de glucosa 1-fosfato. Y la glucosa 1-fosfato luego se utiliza para la síntesis de glucógeno. Entonces, en lo que tiene que ver con este ejercicio, nosotros tenemos que cuando se ingieren alimentos ricos en hidratos de carbono, la insulina es una hormona que se produce para que la glucosa pueda entrar en la célula, porque de nada nos sirve la glucosa en la sangre, ¿verdad? Tiene que entrar en la célula para que ahí se oxide y genere energía. Entonces, la insulina lo que va a hacer es que la glucosa entra en la célula y primero se fosforila a glucosa 6-fosfato. Vamos a tener entonces un aumento de la glucosa 6-fosfato. Esa sería la consecuencia del aumento de insulina. En esta reacción, que es la que estamos analizando en el ejercicio, vamos a tener que el producto de nuestra reacción está aumentando. Si aumenta el producto de nuestra reacción, entonces la reacción se ve favorecida en sentido inverso. Eso quiere decir que nuestra delta G se va a hacer menos negativa, ¿verdad? Hasta un punto en que puede llegar a ser positiva, pero se va a hacer menos negativa porque yo tengo más producto que reactivo. Entonces la opción A dice que el efecto será una delta G más negativa y la reacción se hace más favorable, no porque yo estoy aumentando la concentración de producto. Entonces la reacción eh, en sentido directo no se hace más favorable. La opción B dice una delta G más negativa y la reacción se hace menos favorable. Está mal porque si la reacción se hace menos favorable es correcto, pero eso se va a traducir en una delta G menos negativa. La opción C dice una delta G menos negativa y la reacción se hace más favorable. Esta opción parece que es la correcta porque dice una delta G menos negativa, sí, si yo aumento la concentración del producto, delta G se va a hacer menos negativa y la reacción se hace más favorable. No, esa parte no está bien, se hace menos favorable. La opción D entonces es la correcta. Una delta G menos negativa, sí, y la reacción se hace menos favorable en sentido directo. Todo esto me está dando en sentido directo. Entonces la opción D es la correcta. No tiene nada que ver el aumento de insulina con el delta G de la reacción.
está mal porque sí tiene que ver porque el aumento de insulina hace que aumente glucosa 6-fosfato y por ende va a afectar el delta G de la reacción catalizada por la fosfoglucomutasa. Bueno, la opción correcta entonces es la opción D. En cuanto a este tipo de ejercicios, quiero que no que sepan que nosotros siempre le vamos a poner todos los datos para que ustedes puedan analizar. Entonces, en este caso, como todavía ustedes no vieron lo que es el metabolismo de carbohidratos, siempre se les va a explicar qué es lo que hace la insulina, qué, qué vía metabólica estaría siendo afectada, ¿verdad? No hace falta que ustedes manejen ya todos estos conceptos porque todavía no, no lo dieron en la teoría. Entonces, en cuanto a eso, no se preocupen, siempre se les va a dar todos los datos necesarios eh, para que puedan analizar y sacar cuál es la respuesta correcta. Siguiendo con el ejercitario, entonces, tenemos el ejercicio 8. Dice, la cantidad total de adenilato en un cultivo de células de linfosarcoma se encontró que estaba formada por ATP concentración 1 por 10 a la menos 3 molar, ADP 3 por 10 a la menos 4 molar y AMP 1 por 10 a la menos 4 molar. Primero pide calcular la carga energética de la célula. La carga energética tiene una fórmula para calcular, que es la siguiente. CS, que sería carga energética celular, es igual a la concentración de ATP más la mitad de la concentración de ADP sobre la suma de la concentración de ATP, ADP y AMP. Entonces, como nos da las concentraciones, simplemente reemplazamos. En este caso sería 1 por 10 a la menos 3 más 1 medio por 3 por 10 a la menos 4 sobre 1 por 10 a la menos 3 más 3 por 10 a la menos 4 más 1 por 10 a la menos 4. Entonces, si resolvemos lo que tenemos en el numerador y en el denominador, nos queda esto, 1,15 por 10 a la menos 3 sobre 1,4 por 10 a la menos 3. Al hacer este cociente nos da un valor de carga energética igual a 0,82. Entonces, para que tengan en cuenta, la carga energética celular varía de 0 a 1. O sea que esos son los valores que podemos tener, de 0 hasta 1. 0 sería si solamente tengo AMP y 1 sería si tengo todo en forma de ATP. Pero la carga energética por lo general se encuentra cercano a 0,8, 0,9. Luego tenemos el apartado B que dice, suponiendo que los nucleótidos de adenina están en equilibrio mediante la reacción de la adenilatoquinasa, calcular la constante de equilibrio de la reacción. Entonces, en este caso tenemos que conocer la reacción de la adenilatoquinasa, que es esta. Esta enzima cataliza la reacción entre el ATP más AMP para dar 2-ADP. Entonces, por ejemplo, si en el examen se les pide esto, se les va a decir cuál es la reacción, se les va a dar la reacción. Entonces, en este caso tenemos que suponer que esas concentraciones que me da el problema son las concentraciones de equilibrio. Entonces pide calcular la constante de equilibrio. Yo sé que la constante de equilibrio es igual a el cociente entre el producto de la concentración de los productos elevado a su coeficiente estequiométrico sobre el producto de la concentración de los reactivos también elevados a sus coeficientes estequiométricos. En este caso sería, el producto es ADP, entonces la concentración de ADP al cuadrado, porque tenemos acá el 2 como coeficiente, sobre el producto de la concentración de los reactivos, ATP por AMP. Entonces reemplazo por las concentraciones que me da el problema, porque asumo que son las concentraciones de equilibrio. Sería 3 por 10 a la menos 4 al cuadrado sobre 1 por 10 a la menos 3 por 1 por 10 a la menos 4. Y eso me da un valor de constante de equilibrio igual a 0,9. El ejercicio 9 nos dice lo siguiente. Las formas nativa y desnaturalizada de una proteína se hallan en general en equilibrio
tal como nos dice esta reacción. Entonces, hay un equilibrio entre la forma de la proteína desnaturalizada y la proteína nativa. La proteína nativa es la proteína funcional, ¿verdad? Que se encuentra plegada con la conformación correspondiente que lo hace funcional. Luego dice, en una disolución de la proteína ribonucleasa A, en la que la concentración de la proteína total es de 2 por 10 a la menos 3 molar, las concentraciones en el equilibrio de las proteínas nativa y desnaturalizada a 50 y a 100 grados Celsius se dan en la tabla siguiente. Entonces me está hablando de la proteína ribonucleasa A, me da la concentración de esta proteína en el estado desnaturalizado y en el estado nativo a dos temperaturas, 50 y 100 grados. Y pide determinar delta H estándar y delta S estándar para la reacción de plegado, suponiendo que estas son independientes de la temperatura. Entonces, tenemos que suponer que estos valores de delta H y delta S no cambian con la temperatura. Entonces, esta reacción que tenemos acá arriba es la reacción de plegado, ¿verdad? Porque me está hablando de una proteína desnaturalizada que luego se pliega para dar la proteína nativa. Entonces, lo que vamos a hacer es primeramente usar los datos que tenemos a 50 grados Celsius, que vemos en la tabla que tenemos de la proteína en estado desnaturalizado 5,1 por 10 a la menos 6 molar y en estado nativo 2 por 10 a la menos 3 molar. Vamos a convertir esta temperatura a 50 grados Celsius a Kelvin con la fórmula que ya sabemos, sumamos 273 más 50. Y vamos a usar la fórmula de delta G estándar es igual a menos RT logaritmo natural de la constante de equilibrio. ¿Por qué? Porque yo voy a hallar primeramente delta G estándar, tengo R, que es una constante, la temperatura también tengo en Kelvin, y la constante de equilibrio yo voy a poder obtener porque estas concentraciones que tengo son las concentraciones de equilibrio. Eso me dice el problema. Entonces yo puedo calcular la constante de equilibrio que sería igual a la concentración del producto, que es la proteína nativa, en el equilibrio sobre la concentración del reactivo, que sería la proteína desnaturalizada en el equilibrio. Entonces sería delta G estándar igual a menos 1,987 por 323, que sería 50 grados Celsius, pero pasado a Kelvin, por logaritmo natural de 2 por 10 a la menos 3 sobre 5,1 por 10 a la menos 6. Entonces estamos usando los datos de la tabla que corresponde a 50 grados Celsius. Esto sería el producto, como veo en mi reacción, y esta concentración, 5,1 por 10 a la menos 6, es la concentración del reactivo en el equilibrio. Entonces de acá obtengo el valor de delta G estándar, que es menos 3.832,6 calorías por mol. Entonces, al tener este valor de delta G estándar, yo ahora puedo usar la otra fórmula que relaciona delta G estándar con delta H estándar y con delta S estándar. Entonces reemplazo delta G estándar por el valor que obtuve, menos 3.832,6, y tengo como incógnitas delta H estándar y delta S estándar. Puedo reemplazar la temperatura por 323. Bueno, lo que yo voy a hacer acá es reordenar para que yo tenga una fórmula de tal manera que me quede de esta manera. Menos 3.832,6 pasa el 323 por delta S al otro miembro, pero con el signo cambiado va a pasar sumando, más 323 por delta S es igual a delta H estándar. Entonces de esta manera yo voy a dejar, porque luego voy a reemplazar delta H estándar por todo este valor. Entonces luego voy a trabajar con la otra temperatura. A 100 grados Celsius, que pasado a Kelvin sería 373 Kelvin, hago lo mismo, hallo delta G estándar, en este caso sería igual a menos 1,987 por 373, porque sería 100 grados Celsius, por logaritmo natural
de la concentración de producto sobre reactivo en el equilibrio, pero a 100 grados Celsius yo tengo otras concentraciones. De producto sería 1,7 por 10 a la menos 3 y de reactivo 2,8 por 10 a la menos 4. Entonces de acá obtengo que delta G estándar es igual a menos 1336,7 calorías por mol. Vuelvo a utilizar la fórmula que relaciona delta G estándar con delta H estándar y delta S estándar, reemplazando delta G estándar en este caso por el valor que obtuve a 100 grados, ¿verdad? Menos 1336,7 y sigo teniendo de incógnita delta H estándar y delta S estándar. Acá coloco la temperatura 373 porque estamos trabajando a 100 grados Celsius. Bueno, acá es donde yo puedo reemplazar delta H estándar por esta fórmula que yo reordené con la temperatura anterior. Y esto yo lo puedo hacer porque me dice el ejercicio que considere que delta H y delta S son independientes de la temperatura. Es decir, que no va a haber un cambio por más de que esto sea a 323 y acá yo trabaje a 373. En realidad sí varía con la temperatura, pero nosotros vamos a suponer que no. Entonces por eso yo puedo reemplazar ahora delta H estándar por todo esto que está en azul, que viene de lo que yo reordené a 50 grados Celsius. Entonces, yo veo que tengo dos términos que tienen delta S. 323 por delta S y acá menos 373 por delta S. Yo puedo hacer esta resta, ¿verdad? O sea, hacer 323 menos 373 y voy a obtener esto. Menos 1336,7 es igual a menos 3832,6 menos 50 por delta S. Luego paso al otro miembro 3832,6, pero con el signo cambiado. Hago esta operación, obtengo 2495,9 es igual a menos 50 por delta S. Entonces, menos 50 pasa al otro miembro dividiendo y me sale un valor de delta S negativo igual a menos 49,92 calorías sobre mol por Kelvin. En este caso, vemos que la unidad, o sea, no es en este caso, sino que el delta S estándar, la entropía, se mide en calorías sobre mol por Kelvin, a diferencia de delta H y delta G, que serían calorías por mol. Entonces, una vez que yo obtuve el valor de delta S estándar, vuelvo a la fórmula que tenía a 50 grados Celsius y reemplazo delta S estándar por menos 49,92. Sería entonces menos 3832,6 más 323 por menos 49,92. Acá primeramente hay que resolver este producto, la multiplicación, y después recién hacer la suma. Y eso me da un valor, acá ven que el producto sería menos 16.124,16. Entonces al hacer esta suma, me sale un delta H estándar igual a menos 19.956,76 calorías por mol. Entonces, de esta manera podemos calcular delta H estándar y delta S estándar, considerando que estos no varían con la temperatura. Continuando con el mismo ejercicio, en, en el apartado B pregunta, o sea, nos dice calcular el delta G estándar para la ribonucleasa A que se pliega a 25 grados. Es el proceso favorable en las condiciones del estado estándar a esta temperatura. Entonces vamos a usar la fórmula que relaciona delta G estándar con delta H estándar y delta S estándar porque esos fueron los valores que calculamos recién. Entonces delta G estándar es la incógnita. Habíamos dicho que delta H estándar era igual a menos 19.956,76 menos la temperatura, que sería 298 al pasar 25 grados a grados Kelvin, por menos 49,92, que es el valor de la
del delta S estándar que también calculamos. Primeramente hacemos esta multiplicación y luego se suma y nos da un valor de delta G estándar igual a menos 5080,59 calorías por mol. Como el delta G estándar es negativo, entonces sí es favorable este proceso en las condiciones de estado estándar a esta temperatura. Luego pregunta, ¿cuál es la temperatura de desnaturalización de la ribonucleasa A en las condiciones de estado estándar? Cuando nos habla de temperatura de desnaturalización, se refiere a la temperatura cuando se alcanzó el equilibrio. Sería lo mismo que cuando nos hable de un cambio de fase, de, no sé, de líquido a sólido, de líquido a gas. Entonces, esa temperatura de transición de fase o de desnaturalización de una proteína sería la temperatura cuando se alcanza el equilibrio. Sabemos que si estamos en las condiciones del estado estándar, delta G estándar en el equilibrio va a ser igual a 0. Entonces usamos la misma fórmula, delta G estándar es igual a delta H estándar menos T por delta S estándar, pero reemplazamos delta G estándar por 0 para hallar la temperatura de desnaturalización que sería en el equilibrio. Entonces al reemplazar los valores de delta H estándar y delta S estándar, luego vamos despejando. El valor de delta H estándar pasa al otro miembro, pero con signo positivo, y luego pasa menos 49,92 al otro miembro dividiendo. Finalmente esto nos va a dar un valor de temperatura positivo que es igual a 399,77 Kelvin. Si es que nos pide la temperatura en grados Celsius, entonces usamos esta fórmula que sería para convertir la temperatura en Kelvin es igual a 273 más grados Celsius. En este caso, 399,77 sería igual a 273 más temperatura en grados Celsius. 273 pasa al otro miembro restando y nos queda que la temperatura en grados Celsius sería igual a 126,77. Esa sería la temperatura de desnaturalización de la ribonucleasa A. Como les dije, sería la temperatura cuando se alcanza el equilibrio entre la forma desnaturalizada y la forma nativa.